quien hoy tiene un tema interesante para tratar y para comentarnos. Pablo Gutiérrez, por favor, si nos haces una breve reseña de qué vas a hablar, va a ser un gusto escucharte. Muy bien, pues muchas gracias. Ya no hace falta que me presente nadie, porque como me conocéis todos, pues va a ser mucho más fácil. No hace falta que nadie me introduzca. Y vamos a hablar de algo súper novedoso que se va a poner muy de moda y que en el futuro posiblemente sea uno de los productos más interesantes. Entre otras cosas, se está pensando que, por ejemplo, desde algunos organismos como desde la FAO, están pensando que las microalgas podrían ser el alimento, considerado como superalimento, que pueda terminar con el hambre en el mundo. Por tanto, creo que estamos hablando de algo importante, representativo y quiero contar un poco sobre las posibilidades que tienen las microalgas. Orlando, no sé si para compartir, compartes tú, comparto yo. Si puedo compartir pantalla yo, comparto yo, ¿eh? Estás muteado, Orlando. Pues comparto yo, entonces. Perdón. Sí, puedes compartir. Gracias. Pues cuando se vea... Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Ahí se ve. Muy bien. Bueno, pues dentro de esta semana se ha desarrollado en la Facultad de Agronomía de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, un simposium en el que han venido investigadores de diferentes países. Ha habido de Estados Unidos, de Chile, ha habido investigadores también de diferentes universidades de España. Y también de la UBA en el desarrollo de diferentes modelos y cepas que tienen que ver con las microalgas. Yo hace ya tiempo que he estado trabajando con esto y me invitaron también como doctor en ingeniería, también tengo relación con la parte académica. Y bueno, creo que fue muy interesante porque principalmente todas las personas que estaban exponiendo se dedicaban como digo, a la parte de la universidad, a la parte académica, y alguien tiene que poner también la visión de la empresa, porque a veces eso nos lleva a poner los pies en el suelo. Mi planteamiento de exposición fue relacionarlo con algo que también posiblemente sea uno de los mayores problemas que hay en el mundo, que es el cambio climático. Entonces, el cambio climático, que es un proceso que se está produciendo en el mundo por incremento de las emisiones o los gases de efecto invernadero, históricamente, y hablamos desde la era preindustrial, las cantidades de CO2 que había en el aire eran, pues eso, estaban en torno a las 300 ppm y en la era actual estamos en 415 ppm. Otra de las cosas que yo digo siempre es que el CO2 hay que desestigmatizarlo porque el CO2 no es un contaminante, solo es un gas de efecto invernadero. De hecho, pongo un ejemplo siempre, nosotros cuando respiramos exhalamos CO2. Nosotros prácticamente exhalamos como 1 kilo de CO2 al día. Si contamos que este CO2 en un año estamos exhalando, en función de lo que estemos respirando, podríamos estar generando media tonelada de CO2. Si multiplicamos media tonelada por las 7.900 millones de personas, la realidad es que se generan prácticamente 3 gigatoneladas de CO2 por las personas. Si se generan en el mundo 52 gigatoneladas de CO2, estas 3 suponen un 5%, estas 3 gigatoneladas suponen un 5% del CO2 que se produce en el mundo. Por tanto, solamente por respirar generamos un 5% del CO2. Teniendo en cuenta que además hay otros gases de efecto invernadero, porque el CO2 es el 74% de los gases de efecto invernadero, pero hay otros gases de efecto invernadero, como es el metano, que tiene una afectación. Las afectaciones se miden
en el impacto que tiene un gas a los 100 años. El impacto que tiene el metano, el CH4, frente al CO2 es de 28 veces más. Pero el impacto que tiene, por ejemplo, el NO2 es de 256 veces más. Y si hablamos de hexafluoruros, el impacto como gas invernadero puede ser 12.000 veces más. Entonces, aunque realmente el porcentaje de los hexafluoruros sea un 1%, ese 1% hay que multiplicarlo por 12.000 y ese es el impacto que tenemos en la Tierra. La realidad también, como digo, es que no pasa nada. Cuando estamos en una sala, y yo ayer explicaba en la sala en la que estábamos, digo, posiblemente en esta sala, si midiésemos CO2, nos encontraríamos que tenemos 700 ppm de CO2. Y no le pasa nada a nadie, nadie se muere. El CO2, lo único que si lo enchufas así con esto que se utiliza, por ejemplo, para los extintores, para el incendio, simplemente desplaza el oxígeno. Como no hay oxígeno, el CO2 apaga la llama porque falta el comburente con el combustible. Pero el CO2 como tal no es un contaminante, sí lo es el monóxido de carbono y lo es los óxidos de nitrógeno. Entonces, hay que tener en cuenta que las emisiones de gases de efecto invernadero se están disparando y el problema es que se crea una capa cada vez más ancha en la Tierra que impide la entrada, o sea, entran los gases, pero luego cuando quieren salir no salen. Incluso el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. El vapor, ¿qué ocurre? Que cuanta más calor se produce, más vapor, más condensación hay y por tanto se sigue produciendo todavía más gases de efecto invernadero. Entonces, todos los gases de efecto invernadero están atados unos a otros y por eso hay que reducirlos, hay que intentar reducirlos, porque una vez que se atan unos a otros, esto va a ser exponencial, ¿vale? El problema es un problema mundial que hay que atajar de forma local. Hoy prácticamente el 30% del CO2 que se emite en el mundo lo emite China y un 20% lo emite Estados Unidos y otro 20% lo emite India. Si contamos que el 70% lo están emitiendo 3 países, donde habría que hacer los máximos esfuerzos serían esos 3 países y por eso se están sacando algunas herramientas para intentar reducir o por lo menos penalizar la emisión de CO2. Por otro lado están los países en vías de desarrollo, que cuando se están desarrollando dicen, ¿cómo? Yo voy a tener que pagar por el CO2 cuando tú eras un país en vías de desarrollo y no pagaste por él. ¿Qué es lo que dice China? Cuando todos os estabais industrializando y estabais desarrollando, no pagabais por el CO2. Yo que me estoy desarrollando ahora, tengo que pagar por ello. Es una descompensación. Llamar a China un país en vías de desarrollo depende de qué ciudad estés mirando, ¿no? Pero bueno, esto es un poco para poner en antecedentes cuál es la situación. ¿Cómo podemos reducir estos gases de efecto invernadero, este cambio climático? Hay que reducir los combustibles fósiles porque los combustibles fósiles tienen carbono y el carbono se produce del combustible carbono con el comburente oxígeno, genera CO2 y un proceso exotérmico que es de energía. Esto es como producimos energía normalmente, con una energía térmica. Hay que intentar evitar eso y buscar otros componentes que nos generen energía sin carbono. Simplemente mejorando la producción, la eficiencia de los sistemas térmicos, simplemente con la eficiencia de sistemas térmicos, podemos con un 1% que mejoremos un proceso térmico, podemos mejorar un impacto de 2,6% en emisiones de CO2. Por tanto, la tecnología no consiste en cerrar... Pensad que yo gestiono centrales, ¿no? Centrales térmicas. No consiste en cerrar las centrales térmicas de primeras. Lo que consiste es hacerlas más eficientes y transicionar hacia otros modelos. Y los otros modelos tienen que ser las fuentes renovables y hay que ir transicionando hacia ellos. Y luego tenemos que buscar también modelos que permitan reducir el CO2, porque todo se ido encadenando y hay que buscar modelos que permitan esa remoción. La remoción es la bioenergía con captura, los biocombustibles, los acuíferos, el inyectar y guardar y almacenar el CO2 en acuíferos de salinos de agua profunda, la recuperación mejorada para extraer petróleo, la forestación, porque las plantas, lo que hacen las plantas es asumen el CO2 que hay en el mundo y generan oxígeno. Y las algas y las microalgas. ¿Y por qué las algas y las microalgas? Porque las algas suponen, en el mundo hay como unas 100.000 especies y están capturando o fijando el 75% del CO2. Las algas del mundo capturan el 75% del CO2. Por tanto, si hay más algas, esas algas producirán más oxígeno y capturarán más CO2. De ese 75%,
que captura todo el CO2, el 70% son microalgas. Y una microalga tiene una capacidad de capturar 50 veces más CO2 que una planta normal. Por tanto, si capturas 50 veces más y además el 50% del CO2 que se captura hoy está en las microalgas, para que entendamos la diferencia entre las algas y las algas son esas que hay en el mar o los ríos, eso que se ve, y las microalgas pues son por debajo de los 0,2 milímetros, cianobacterias y algas y bueno, no vamos a entrar en detalles de qué es una microalga porque entonces me tendría que pasar mucho tiempo, pero la realidad es que estas microalgas son las que están capturando ese 50% sin ser una explotación industrial. ¿Y qué producen? Producen cantidad de cosas las microalgas. Como digo, es un superalimento, tiene unos contenidos proteínicos tremendos, se generan lípidos, se genera el omega 3, el famoso omega 3 no está en el pescado, está en las microalgas, que los pescados comen la microalga y por eso tienen omega 3. Y la astaxantina y los carótenos, todos estos productos, que todo de hecho algunos son fuente de vida, incluso dicen que son el anti-age, ¿no? Que son los que producen, los que pueden generar que las personas vivan más años, se basan en procesos de microalgas. Y además hay otra cosa, que las microalgas necesitan nutrientes. Y los nutrientes suelen ser nitratos y fosfatos. Químicamente, nitrato y fosfato significa porquería en el agua, ¿vale? Orgánica. Entonces, si tú pones unas microalgas y tienen mucho CO2 y mucha porquería orgánica, esa microalga va a comer esa porquería orgánica, la va a transformar y va a capturar el CO2 y lo va a transformar y va a generar oxígeno. Por tanto, tratas aguas residuales, capturas CO2 y tienes un producto final que además se puede comercializar como biocombustible, como bioplástico, como biofertilizante, como cantidad de cosas. Por eso el planteamiento sería: capturemos en cualquier proceso térmico, da igual que sea una central termoeléctrica, que sea una cementera, que sea lo que sea, en cualquier proceso térmico llevemos ese CO2 a las microalgas, pongamos plantas de microalgas al lado de cualquier proceso térmico para que crezcan esas microalgas y además no utilicemos el agua, porque están en un medio acuoso, no utilicemos agua limpia, utilicemos agua sucia, porque además la van a limpiar y van a generar un producto que, como digo, puede ser un biocombustible, puede ser un superalimento, puede ser unos precursores químicos, como farmacéuticos o como cosméticos. Para que nos hagamos una idea, unos betacarótenos, hoy están a 300 a 3.000 euros el kilo. El kilo. Es cierto que es un proceso complejo, que hay que secar, que hay que hacer... No es tan sencillo, pero se venden a 300 o 3.000 euros el kilo y se saca un 14 de la microalga, el 14% es la más algal que está saliendo. Pero la astaxantina, que la astaxantina es ese color, eso que pigmenta rojo y que es uno de los productos que en cosmética, la gente que se lo da en la piel, tiene una piel luego súper suave y que también es un anti-age y que produce y que tiene unos efectos fantásticos, está prácticamente a 8.000 euros el kilo, ese poquito así, una bolsita así. Pero es que todo lo que tiene que ver con los DHA, los EPAs, que principalmente son lípidos y son polisaturados, exopolisaturados, lo que tiene que ver con todos los omegas 3 e incluso otras vitaminas, están a 12.000 euros el kilo. Y por eso esta curva que vemos a la derecha es cómo se han desarrollado las plantas en el mundo y se han disparado el número de plantas y es un mercado absolutamente creciente. Esta es una experiencia esto es una central térmica en la que yo trabajé y que está en Almería. Y aquí tenemos estos raceway, esto que se ve así como ovalado, son unas piletas en las que tienes una noria, una especie de noria, va girando y esto está en Almería, por tanto hay mucho sol, hay mucho calor y se produce muy bien. Y se han generado unos productos súper interesantes. Los productos que se desarrollaron en estos últimos años son estos. O sea, desde valorización de azúcares y polialcoholes, como productos bioluminiscentes, como una patente para un producto antitumoral comprobado para reducción y para mejora con los procesos cancerígenos, hasta una ginebra
que yo probé una vez y estaba buena, ¿eh? O sea, una ginebra de microalga que salía de los gases de combustión de una central térmica. Y cantidad de productos que hoy además están súper reconocidos en cocina y que los chefs, los cocineros reconocidos, como digo, están utilizando bastante. Bueno, si vamos a la producción, esto es una planta que definimos en la central en la que estaba yo antes, en Mallorca, y la idea era, además, teníamos una piscifactoría, una planta de acuicultura, y los peces, está comprobado que los peces, cuando les das un producto tipo una microalga, tipo la espirulina, cepas hay, como digo, solamente en microalgas puede haber como unas 40.000 cepas, pero las más famosas son la astaxantina, la espirulina, la clorela, la anoclerosis gaditana, hay cantidad de... Ahora parecen nombres raros, pero luego uno cuando empieza a mirar por ahí, empieza a acostumbrarse y empieza a ver los escritos en algunos sitios, porque cada vez se utilizan más en productos alimentarios. Y la idea es que se podían producir prácticamente unos 45 kilos al día. Recordemos que si estamos sacando un producto de 45 kilos que puedes conseguir un precio de 800 euros o de 12.000 euros el kilo, parece un negocio interesante, ¿no? Porque por lo menos en producción y en generación de dinero es como mucho. Aparte de eso, y ahí esto es desarrollo totalmente innovador, yo creo que el vector energético en el futuro, el vector más importante energético en el futuro será el hidrógeno. Y el hidrógeno hoy tiene un consumo energético alto. Y el consumo energético es porque el proceso de electrólisis que hay que hacer para disociar la partícula de agua, el H2O, requiere mucha energía y hoy todavía térmicamente no es eficiente. Pero hay sistemas basados en microalgas con gasificación catalítica en el que a partir de membranas de paladio, en una membrana sepiolítica, se puede conseguir hidrógeno y ese hidrógeno puede pasar a ser un combustible que la diferencia entre un combustible, como digo, de carbono y oxígeno es que genera CO2 y energía. Si lo que haces es que pones hidrógeno, H2, más el oxígeno, O2, lo que te vas a encontrar es H2O, agua. Entonces vas a tener un combustible que el hidrógeno, sepamos que hoy lo puedes poner en la cañería de gas natural, esa cañería con la que encendemos el hornillo, y quemarías exactamente igual, no verías ninguna diferencia. Tú en vez de poner gas natural, que es un metano, un CH4, pones hidrógeno H2 y le enciendes y va a funcionar exactamente igual. La diferencia es que el metano, el CH4, al disociarse con el oxígeno, genera CO2 y el hidrógeno generará vapor de agua, nada más. Por eso digo que es un vector de desarrollo y las microalgas tienen la posibilidad de desarrollarse en ello. Por tanto, como conclusiones, hoy en los países, en Argentina no está ocurriendo porque no pagamos por las emisiones de CO2, pero en Europa, por ejemplo, se está pagando este precio, creo que era antes de ayer, 78,3 euros la tonelada de CO2. Y hace solamente 2 años se estaban pagando 10 euros la tonelada de CO2. Quiere decir que se ha multiplicado por un 700%. Se ha multiplicado por 7 el precio del CO2 en 2 años, con pandemia y con todo. Por tanto, el CO2 tiene una tendencia a seguir incrementándose de precio. El CO2 es un precio un poco especulativo porque la realidad es que se lo imponen los países que quieren adaptarse a los famosos protocolos Kioto, París, Río, y pues lógicamente se van poniendo las restricciones y la forma de restringirse es ponerse un precio, es un impuesto a la emisión de gases de efecto invernadero. Pero bueno, es cierto que algunos países desarrollados se han impuesto esto, excepto China, Estados Unidos e India, pero en algún momento tendrán que hacerlo. Hay que buscar sinergias en los productos. ¿Por qué? Porque sí, y sobre todo para conseguir que los lobbies de los diferentes sectores quieran trabajar en esto. Si solamente capturas CO2, ¿por qué? La solución al problema de cambio climático para mí es bastante sencillo. No hay más que forestar, poner muchos árboles. Si pones muchos árboles, vas a capturar todo el CO2 y habrás acabado con ese problema. Pero no es un negocio. Y por tanto tienes que convencer a algunas industrias, a algunos sectores industriales, para que vean un negocio.
Es la forma. Si no, no vas a conseguir acabar con el problema. Por tanto, no solamente puedes reducir las emisiones de CO2, tienes que conseguir un subproducto que sea valorizable. Porque si solamente capturas el CO2, no le va a interesar a nadie. Porque hoy todavía no tiene un precio, hoy vale más emitir que pagar por la emisión. O sea, vale más pagar por la emisión que emitir. Por tanto, pagas y ya está. El tratamiento de aguas residuales, o sea, como digo, tiene que ser sinérgico. Si tenemos un problema de aguas sucias, que tenemos que estar con plantas depuradoras, las plantas depuradoras generan lodos, esos lodos no sabemos qué hacer con ellos, tenemos problemas con los purines que se están generando por todos los animales, que luego tenemos que estar echándolos en la tierra y están nitrificando la tierra y están matando la tierra. Entonces, todo eso se lo pueden comer las microalgas, y las microalgas lo que harían sería valorizar ese producto en un producto que podría ser un superalimento o un producto cosmético. Como digo, el desarrollo de hidrógeno para mí creo que es súper interesante, es de lo que menos desarrollado está. Hoy todavía está a nivel de laboratorio, a nivel académico, pero creo que hay que hacer una apuesta fuerte por esto. Hay que estudiar bien los emplazamientos, no tiene sentido, esto necesitas grandes extensiones de terreno, por tanto no tiene sentido poner una planta de microalgas en el centro de una ciudad. El terreno, el metro cuadrado es demasiado caro. Hay que buscar emplazamientos que el metro cuadrado sea barato, pero que además tengan una irradiación adecuada y que tienen que tener una temperatura también adecuada. No puedes tener unos cambios de temperatura muy altos porque las microalgas también se mueren con cambios de temperatura altos. Hay que buscar también qué nutrientes y luego también hay diferentes cepas y cada una se adapta mejor o peor a ese tipo de entorno. Y como digo, hay que trabajar en procesos sinérgicos. Y aquí tenemos que ver con los temas que hemos hablado tantas veces de responsabilidad social y de sustentabilidad o sostenibilidad. La forma es crear valor compartido. Y crear valor compartido es, si yo tengo una empresa y los que están a mi alrededor no ganan nada, tarde o temprano los que están a mi alrededor se van a empezar a quejar de mí. Es así, somos así, no nos gusta que al vecino le vaya bien y a nosotros no tengamos nada de lo que bien que le va al vecino. Funciona así. Por tanto, tenemos que conseguir que los vecinos estén involucrados en los negocios. Si nuestros vecinos ganan con nuestro negocio, van a querer que estemos y van a defender nuestro negocio. Y además generaremos diferentes lobbies que van a permitir también que nuestro negocio se mantenga. Por eso hay que trabajar mucho más en la creación de valor compartido, en la que las empresas busquen siempre la sinergia. Y la sinergia se encuentra en los modelos que tienen que ver con la parte social, sostenibilidad social, sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad económica. He intentado adaptarme al tiempo, así que dejo estos 4 o 5 minutos por si hay alguna pregunta, alguna consulta. Como veis, no he entrado en lo que sería técnicamente la parte de las microalgas, he intentado que sea lo más, como decía, amigable posible. Así que nada, muchas gracias. Un aplauso, Pablo. Genial, genial. Pablo, ¿puedo hacerte una pregunta, Pablo? ¿Cómo no, Marcela? Perdón por haber llegado tarde, pero mira, dejé un congreso solo para verte y escucharte. Ya que vos decías que, digamos, lo ideal sería plantar más árboles, pero bueno, como la plantación de los árboles, el crecimiento, mejor dicho, de los árboles lleva muchísimo tiempo, habría que enfocarse entonces, por lo que vos decís, en la fabricación o creación de algas, ¿no es cierto? Nuevas algas que tienen tanto poder como las plantas, o más, mucho más capacidad para generar CO2. Entonces, ¿cuál sería en este momento, en la transición? ¿Qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, nosotros, los habitantes del planeta, para ayudar y para poder colaborar con todo esto? Porque influye el tema climático, ¿no es cierto? Las algas no crecen en el frío, crecen a temperaturas un poco más elevadas. Entonces hay es una mezcla de un montón de variables que tienen que conjugarse para poder lograr que crezcan las algas y a su vez tener muchas más. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues lo que se puede hacer primero es conocer esto, entender qué es, bucear un poco más, saber más de las microalgas, conocer las propiedades y empezar a consumir.
Porque cuando no somos productores de algo, lo que somos consumidores. Pero realmente el productor lo que necesita es un cliente, un consumidor. Si empezamos a consumir productos que son superalimentos, que tienen unas propiedades proteínicas estupendas, fantásticas, que tienen todos los complejos vitamínicos, que además son antiedad, que además empecemos a consumirlos, porque esto un poco es también como cuando se han ido conociendo algunas de las capacidades de algunos productos, pues se ha ido incrementando su consumo. Y la idea es eso, porque cuando haya demanda, habrá más que quieran producirlo, y cuanto más se produzca, más CO2 se capturará. Por tanto, hay que entender que es un producto y hay que consumirlo. Hoy yo creo que todavía es relativamente barato. En el futuro, en función siempre de la demanda, porque también es cierto que los costes de producción se reducirán, pero si la demanda se incrementa mucho, también puede subir el precio. Pero bueno, hoy todavía hay muchas posibilidades de productos muy, muy interesantes a un precio bastante asequible. Interesante, muy interesante. O sea, hay que consumir algas. Para colaborar podemos consumir algas. Sí, ¿no? Sí, es una forma. Para colaborar hay que, si creemos que algo es bueno para el entorno, para el ambiente, pues hay que promocionarlo, hay que promocionarlo. Yo voy a decir un comentario? Voy a decir algo aquí que seguramente decirlo aquí en Argentina es un poco duro, pero lo voy a decir. Además, como me voy a ir, pues ya casi puedo decir cualquier cosa, ¿no? En el futuro va a haber una penalización muy fuerte a la carne de res. Muy fuerte, porque la carne de res produce 10 veces más CO2, huella de carbono, que otros tipos de carne. Por tanto, en el futuro habrá una restricción de esto. Y hay que ir pensándolo, Pablo, ¿te puedo hacer un comentario, una pregunta? ¿Cómo no, Horacio? Sí, vos sabés que a veces viendo por algún nombre que tiraste por ahí muy raro de lo que dijiste de microalgas, ¿no? Todos nombres para nosotros un poco raros todavía. Pero el otro día viendo góndolas en una farmacia de la cadena tan conocida, que había de complementos dietarios, aparecían unos frasquitos de espirulina. Espirulina, puede ser que sea algo es de la lo que más vos estabas conocida, hablando. es la más conocida. Es la microalga más conocida. Es la microalga más conocida, se utiliza muchísimo en alimentación, tiene unas propiedades, fantásticas, y además es relativamente sencilla de producir. Se produce de una forma, hay algunas que son más complejas, la espirulina es fácil, relativamente fácil de producir, y por eso es la más conocida. Claro, ok, gracias. Vamos a tener que empezar a ver, perdón, vamos a tener que empezar a ver algas a la parrilla, ¿eh? Claro, sí. Microalgas a la parrilla. O chorizos de microalga. Sí, a ver, hay muchos productos hoy que se les está... Porque hay que también entender una cosa. Cuando alguien está acostumbrado a comerse un bife y le pones unos polvitos de alga, te va a mirar así y te va a decir, mira, puede tener todas las proteínas que quiera, todos los complejos vitamínicos que quiera, pero a mí eso no me llena. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo es utilizar productos existentes e inyectar e incluir estas algas en ese producto, ¿vale? Claro. E incluso darles la forma de. Esto hace tiempo que se está haciendo con las hamburguesas de soja. Claro, exacto. Carne artificial. Sí. Que no es artificial, no es plástico. No, digo artificiales y que no necesitas una vaca. Claro, efectivamente. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta para Pablo? ¿Hay alguien que tiene? Miguel, ¿tenés algo que preguntar? Miguel Rizzo. No, lo iba a preguntar, pero ya estamos en tiempo. ¿Cómo estaba el tema en Argentina y Latinoamérica con este tema? Bueno, la uva está... Hay un grupo de trabajo interesante, hay un proyecto que se llama Algar, hay un par de empresas que están intentando exportar, pero ¿qué os voy a contar? Cuando quieres comprar equipamiento, ningún de este equipamiento se está fabricando en Argentina y traérselo es
complicadísimo. Cuando quieres exportar, es complicadísimo. Cuando buscas también ayudas y subvenciones a empresas que quieren desarrollar productos o algún sistema innovador, no hay ayudas para nadie, que ninguna empresa, solamente hay para organismos públicos. Por tanto, Argentina tiene una complejidad que otros países no tienen, pero no es nuevo. No, lo sabemos. Pero sí que hay grupos y sí que hay empresas y sí que hay personas que están trabajando en esto. Yo ayer, cuando estuvimos en la charla, llegamos a estar prácticamente en el evento había como unas 100 personas en presencial y había otros 150 conectados de diferentes sitios del mundo, pero había mucha gente de Argentina. O sea, a mí me llamó la atención 100 personas en una sala, muchos estudiantes, pero también gente interesada de diferentes empresas. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Miguel Rizo, me pareció que querías preguntar algo, ¿es correcto? Sí, te agradezco, Viviana. Lo que pasa es que me olvidé de cancelar, de abrir el micrófono. Primero que nada, más que pregunta, quiero poner de relieve y felicitarlo a Pablo por la excelencia que tiene para exponer y lo didáctico que es en un tema que realmente creo que ninguno de los que estamos acá, independientemente de la profesión que tengamos, estamos al tanto. Así que te felicito como didáctico, como profesor, excelente, porque nos enseñaste un tema, yo no sabía nada, y realmente ahora estoy interesado en que por lo menos a través del correo de Rotary, que lo maneja ahí el amigo Orlando, no sé si es así o estoy equivocado, nos haga llegar la relación de alguna bibliografía sencilla para poder empezar a leer algo. Yo, mucho de lo que vi, participé con el tema de todo el Tratado de Kioto y el asunto de la reducción del efecto invernadero, y lo que relataste y lo que mostraste en gráficos es la pura realidad de lo que estamos viviendo. Vuelvo a felicitarte nuevamente, lamento que te vayas, perdemos un valor en el club y en el país. Un abrazo. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Pablo. Miguel. Dejamos la inquietud. Muy bien, mandaré papers. Un aplauso final. Gracias. Muchas gracias. Antes de cerrar, el próximo jueves es Jueves Santo. No sé si están de acuerdo en reunirnos o no. Porque ya después directamente pasamos a la del 21 de abril. Que es presencial. Que es presencial y es la placa en el monolito de Montserrat, que eso tenemos que estar. Vamos a ir unificando entonces criterios a través del chat. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta, Viviana? Sí. Ahora que se inician las presenciales, ¿se va a seguir continuando para el que no pueda ir o lo que sea con Zoom o directamente solo presencial en el Hotel NH? Por ahora Miguel Rizo, digo Miguel Rizo porque el otro Miguel ya la tiene claro. Por el momento estamos haciendo presencial una por mes. Y las demás son por Zoom. Así que esperamos continuar viéndote y que nos acompañes. Tengo muchas ganas de ir, así que voy a hacer lo posible. Encantado. Vamos, Miguel, grande, Miguel. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por cerrada la reunión de hoy. Orlando, por favor.